Bueno, vamos dando comienzo, ¿sí? La clase dura 1 hora, hasta las 10 de la noche, horario Argentina, ¿sí? Y como les mencionamos, va a quedar grabada, así que para aquellos que o tengan que retirarse antes o suceda cualquier inconveniente o lo que sea, lo pueden ver después. Bien, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Le voy Sí, a dar el lugar a Lina. gracias, Flor. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí, que pudieron asistir presencial a esta clase, a esta masterclass, que llamamos Fundamentos de Astrología para sacar tu mejor versión. La idea es que podamos ganar ciertos elementos, como ciertas comprensiones de lo que, de los significados de la astrología para poder aprovechar esa fuente de información que a veces está por ahí en internet, que hemos escuchado, que el sol, que la luna, que el ascendente, pero que de alguna forma no podemos, digamos, entenderla, no podemos unir la información, no podemos bajarla a la realidad y hacer algo provechoso con ella, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos al siguiente slide. Bueno, voy a empezar por presentarnos claramente. Nosotros somos, eh, bueno, les presento a Flor, que fue la que nos dio paso a la entrada de la presentación. Flor Maciotti es una astróloga, estudiante de filosofía, que hace muchos años trabaja con astrología, con tarot, con medicina natural. Tiene un enfoque de investigación y una mirada filosófica que le ha dado su recorrido en su carrera de filosofía, pero también es una excelente terapeuta y hace mucho trabajo de consulta. eh, También ha pasado por diferentes formaciones y hoy día hace parte de Astrología Social como miembro. Y Astrología Social es una plataforma de experimentación e investigación en el campo de la astrología. También participa de varios proyectos de difusión y comunicación sobre la astrología y bueno, la tenemos hoy acá como también acompañándonos para enseñarnos un poco de su conocimiento. Bueno, muchas Bueno, gracias también, a todos. Perdón, Lina. sí, Quería sí, sí, agradecer continúa. a todos los presentes por participar. Y gracias, Lina, por la presentación. Te dejo continuar. Bueno, me presento yo, mi nombre es Lina Contreras, me encontrarán como Lina Marco. También soy fundadora y miembro de Astrología Social. También desde hace muchos años hago consulta astrológica y participo, mi profesión es comunicadora y participo de la difusión de la astrología y el conocimiento astrológico. En la consulta utilizo oráculos también, trabajo con oráculos. Y bueno, y también participo de diferentes proyectos en los cuales también coincidimos con Flor para la difusión de la astrología. Bien, esas somos nosotras. Bienvenidos a esta charla, a esta masterclass. Esta masterclass pues tiene toda la intención de darles la herramienta también, pero de que ustedes conozcan un poco más a profundidad sobre astrología. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, como nos preguntamos, la primera pregunta que queremos disparar para todos ustedes es, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, muchos tendrán curiosidad porque la astrología siempre ha estado en nuestras vidas, siempre ha estado no solamente en las vidas, en el recorrido vital de nosotros, sino ha estado toda la vida en la humanidad. O sea, desde que se conoce la civilización humana, está la astrología que nos ha guiado, ¿cierto? Los antiguos, los primeros hombres encontraban que los astros y las estrellas les enseñaba hacia dónde ir, cómo ubicarse en este planeta. Les daba el tiempo vital, el tiempo fisionómico, fisiológico para todas sus actividades. Entonces, eso es como, es como la madre de las ciencias, por decirlo así. Eh, entonces, somos ciclos también porque de alguna forma
Ahorita estamos muy desconectados, ¿no? Porque vivimos en ciudades, pero nos damos cuenta que llega el atardecer y cada uno tiene que salir de su oficina y tiene que llegar a su casa a cenar porque ya llega la noche y empieza el cuerpo a descender, a decaer en su energía vital porque ya se empieza a hacer noche y el cuerpo va pidiendo, digamos, otra forma de actuar, ¿no? Como que nos acostemos, que nos dejemos fundir en un sueño y eso habla de los ciclos vitales, ¿no? Entonces, la astrología también es ese poder estudiar los ciclos vitales de todo lo que hay en el universo de los planetas y cómo eso nos influencia, ¿no? Esos ciclos pues nos van a abrir una posibilidad que parece increíble, pero que es cierta, y es que esos ciclos nos van a hablar de momentos en los cuales podemos desarrollarnos más, en los cuales podemos transformarnos, en los cuales podemos vincularnos y nos da la oportunidad y la posibilidad de autoconocernos, ¿no? De ver cuáles son los procesos y cuáles son, digamos, el trabajo que hay que hacer para evolucionar, para integrarnos como seres también que habitan este planeta. Entonces, es muy importante, por ejemplo, estar alineados a los ciclos. Y también la astrología lo que nos permite en toda su matriz, en toda su configuración, es ampliar nuestra mirada, ¿no? Empezar a observar cada temática de la vida con ojos, con otros ojos, empezarla a medir, a observar, tener como esa visión más filosófica de la vida, de las cosas, ¿no? Eh, por eso estamos acá. Eso es lo que nos da respuesta a esta pregunta que estamos haciendo acá. Siguiente slide. Bien, bueno, Entonces, pues, perdón, sí, voy a mutear a Marta. Permiso, ¿cómo? Marta. Voy a mutear acá, que justo Ah, se sí, por habilita. favor. Flor, yo te estoy escuchando un poco bajito, no sé si seré yo o es tú, A ver, ¿todos me escuchan bajito? ¿no? Ah, bien, bueno, parece que soy yo. Entonces, si a mí me escuchan bien, bien. Bueno, todo parece funcionar bien. Bueno, entonces, pues decimos, ¿para qué aprender algo de astrología? ¿Para qué ponerme en relación con este conocimiento? Pues hay un montón de motivos, pero así de entrada lo que les digo es que hoy día, sobre todo desde la pandemia y un poco antes, la astrología tuvo una fuerza, cogió una fuerza impresionante. O sea, ya antes estaba como en nuestros diarios, en los periódicos, en la prensa, veíamos cómo leíamos el signo zodiacal y de alguna forma nos relacionábamos con eso y nos sentíamos como identificados. Ah, yo sí soy Géminis, yo sí soy Escorpio, o yo no me identifico para nada. Bueno, eso es una generalidad. Eso es una astrología de prensa, ¿no? De magazine. Pero con el tiempo, conforme llegó, digamos, la pandemia, hubo una necesidad de profundización en el interior humano, ¿no? Y entonces la astrología toma fuerza porque tiene un enfoque psicológico, tiene un enfoque que permite, nos empodera y nos permite navegar la complejidad de nuestro mapa psicológico, de nuestro mapa emocional, ¿sí? Entonces, adquirir esta herramienta en nuestra vida nos va a hacer muy independientes y muy libres, nos va a permitir entender los procesos que están pasando desde los vínculos, desde el trabajo, desde lo emocional, desde todos esos aspectos de la vida, nos va a permitir verlos como diseccionados para poder trabajarlos y poder iluminarlos, ¿no? Al final queremos iluminar todos esos patrones para poder superarlos. Entonces, eso les cuento como un boom de la astrología y hay mucha información en internet que está por ahí navegando y que las escuchamos y nos resuena, pero todavía no podemos utilizarla a nuestro favor porque necesitamos un poco más del conocimiento astrológico. Necesitamos profundizar un poquito más. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues para entender qué me pasa a mí y qué le pasa a las otras personas que están a mi alrededor. ¿Por qué se comportan de esa forma? Porque esa persona y yo generamos patrones y generamos situaciones que se repiten con otras personas que entran en relación conmigo, ¿cierto? Porque atraigo ese tipo de energías, de personas, de situaciones, ¿no? También porque
También porque necesitamos transformarnos, porque necesitamos cambiar las cosas, porque no podemos seguir repitiendo los patrones de forma inconsciente. Necesitamos hacer consciente todo eso que traemos de fondo, ¿no? Para poder cambiarlo y transformarlo. También la astrología nos trae claridad y paz en momentos de crisis, en momentos caóticos. Cuando vemos lo que se está desatando, cuando podemos ir a mirar al mapa natal y entendemos que estamos viviendo un proceso de reajuste, un proceso de maestría, por ejemplo, en los vínculos, un proceso en el que yo tengo que superar el miedo a la libertad o que tengo que superar demasiada estructura, ¿cierto? La astrología, al ver mi mapa astrológico, puedo entender que eso me está pasando y cómo puedo iluminarlo para superarlo. También nos puede mostrar un camino vocacional, nos puede mostrar el propósito. Entonces, entender la astrología puede ayudarnos a nosotros a entender cómo esas decisiones que estamos tomando, esos caminos profesionales que estamos optando, si realmente vibran con nosotros y pueden sacarnos nuestro mayor potencial. Muchas veces lo que hacemos no es necesariamente lo que nos ilumina, lo que más nos apasiona. Entonces, o lo que apasiona muchas veces no es lo que nos genera los recursos. Entonces podemos ver, iluminar este tipo de tema. También nos permite ganar confianza. Cuando sabemos nuestras fortalezas, cuando sabemos como nuestro telón de fondo psicológico, entendemos hacia dónde ir y cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a llegar hasta allá. Entonces nos va a dar mucha confianza en el día a día. Ya les había dicho esto de sanar patrones y básicamente, si ustedes han dicho esto, yo quiero crecer, la astrología les va a ayudar a crecer como personas y como pareja y como trabajador y como todos los aspectos que espiritualmente también nos permite, nos ayuda a crecer. Entonces, este es el para qué una clase de astrología, para qué aprender más sobre la astrología. Bien, y acá nos vamos a encontrar con la frase como es arriba es abajo. Seguramente ya habrán escuchado esta frase, y esto representa una de las leyes herméticas y nos habla de la ley de correspondencia. En la astrología lo que hacemos como es estudiar las correspondencias entre el mundo celeste y el mundo terrestre, cómo se reflejan los movimientos naturales, ¿sí? Tanto hablamos de los ciclos naturales en la Tierra, y cómo estos son el reflejo también de los movimientos celestes. ¿Sí? A partir de esto también podemos entender que todo lo que provoca movimiento y ciclos es un ritmo. Esto también es otra de las leyes herméticas que nos habla sobre los ciclos, ¿sí? El principio y el fin, que tanto el principio y el fin es lo mismo, ¿sí? Y que cada movimiento va generando de nuevo un ciclo y un ritmo. Y esto se corresponde muchísimo con los ciclos naturales, o sea, podemos englobar el conocimiento de la astrología basándonos en el estudio de los elementos, ¿sí? Y también a través de este conocimiento de los elementos podemos entender las cualidades de lo que sucede en el cielo, ¿sí? De esta manera podemos entender que hay un concepto universal que engloba toda la creación, ¿sí? Unas leyes. También cuando hablamos de vibración y frecuencia estamos hablando de algún modo de lo mismo, ¿sí? Hablamos de que la vibración tiene un ritmo, ¿sí? Que la frecuencia también está marcando un tipo de correspondencia y también va a hablar sobre el dinamismo de los ciclos. Entonces estas son las premisas principales, los fundamentos filosóficos también en los que se basa el estudio de la astrología. Sí, tenemos que entender que la astrología lo que nos permite es entender la expresión simbólica, ¿sí? De la astronomía, podríamos decirlo así de alguna manera, ¿sí? Porque estamos estudiando ciclos planetarios, ciclos terrestres, interpretando su simbología y cómo se manifiesta y se representa en el mundo, ¿sí? Y en la vida de cada persona. Hablamos del mundo interno y del mundo externo en ambos casos. Bien. Después, a partir de este momento, vamos a empezar a entender lo que es el lenguaje con una lógica fractal, ¿sí? Esto acá, acá Lina nos va a comentar un poco también sobre su visión del lenguaje y la lógica fractal.
Bueno, la astrología como tal, entonces, con estas leyes, lo que termina siendo es el lenguaje con el cual nos vamos a comunicar con la naturaleza, ¿cierto? Que se va a expresar esa fuerza que mueve todo, ¿no? Que le da ritmo, que le da movimiento a todo, y nosotros lo vamos a poder decodificar a través de los símbolos que trae la astrología, ¿no? Es decir, hay un movimiento planetario, hay un sol, pero ese sol tiene un símbolo, ¿no? Que se mueve en un ciclo que va pasando a través de cuando va atravesando ese ciclo, va cambiando la energía de ese planeta que se llama Sol y que tiene un símbolo, y esa energía tiene una representación, ¿no? Entonces va cambiando, va mostrando el cambio. Entonces la forma de codificar eso que está pasando en el cielo la llamamos astrología. Hay muchas múltiples astrologías, pero todas se basan en el lenguaje fractal, que es que yo a través de un símbolo entiendo toda la realidad, ¿cierto? Todo está expresado ahí a todo nivel, desde el cuerpo, desde la mente, desde el alma, desde el espíritu, ¿sí? Todo se expresa en ese símbolo y en ese proceso en el que está ese símbolo, ¿no? Y otra forma de interpretación que utiliza la astrología es a través de la mitología, que son historias sagradas, ¿cierto? Que vienen de las diferentes culturas y que explican, digamos, un arquetipo, cómo se expresa esa energía en ese momento para esa cultura, para esa situación específica, para ese momento específico, ¿no? Entonces, ese lenguaje se expresa de esta forma. Entonces lo vemos a través de los símbolos y a través de la mitología. Acá es como si, por ejemplo, los músicos tienen que leer una partitura, ¿no? Bueno, esa partitura va a interpretar la música. Nosotros lo que hacemos es que a través del mapa natal podemos interpretar lo que está sucediendo en el cielo y cómo se expresa en el microuniverso que somos cada uno, ¿cierto? Todos tenemos ese mapa dentro que es esa lógica es esa lógica fractal. Todos somos un microuniverso, pero también hacemos parte de un universo mayor que puede ser familia, de un sistema mayor que puede ser familia, otro sistema mayor que puede ser sociedad, de otro sistema mayor que es este planeta, y así de nuestro propio sistema solar. Entonces, esta lógica fractal, lo que está pasando afuera, en el macro, no sucede adentro, ¿no? Esa relación que hay afuera. Entonces, esa es la forma de de codificar esta expresión. Y esta expresión también la vemos, digamos, en esta temporalidad, se expresa a través del zodiaco. El zodiaco es esta cinta, digamos que son estrellas fijas muy lejanas, ¿sí? Que están en el fondo del cielo y que no vemos que se mueven, sino que están ahí quietas porque son tan lejanas que no vemos cuando cambian. En nuestro tiempo no podríamos ver ningún cambio, pero en ese fondo del cielo se mueven los planetas que son, o sea, las estrellas que sí se mueven, ¿no? Y son esa relación entre Sol, Luna, Plutón, Saturno, todo eso son las estrellas y es nuestro sistema. Y en esa relación de todo eso, el lenguaje se expresa, ¿no? Entonces decimos que esa energía zodiacal es un ciclo espiralado y es porque es circular, porque nosotros empezamos desde Aries y terminamos en Piscis, ¿no? Es como todo un ciclo de la energía que se va transformando desde el comienzo y va viviendo diferentes ciclos hasta llegar a Piscis, pero no llega a un final como tal, sino que vuelve a dar otro ciclo para madurar. Siempre el proceso es madurativo, el que tenemos todos, y lo vemos en la naturaleza. Lo vemos en el agua cuando cae una gota y genera como este ciclo, o lo vemos en las plantas que tienen también esta lógica fractal, ¿no? Se expresa eso. Bueno, también entonces esta energía zodiacal son dos estadios de la energía, ¿cierto? Son dos estadios de la energía y nosotros, digamos que representamos a través de nuestro sol, que es esa fecha de nacimiento, lo que conocemos, un estadio de la energía. Por eso también eso nos muestra que nosotros hacemos parte de un sistema mayor, ¿no? Yo con mi sol Géminis hago parte de un sistema mayor que se está expresando. Ahora entremos a ver todas las etapas de la energía. Bien, vamos a ver que para comenzar vamos a tener las palabras claves. Lo que vamos a hacer ahora es una descripción de cada uno de los signos, cómo se relacionan con los elementos y también con una de las polaridades de la generación o la creación, que es masculino-femenino, representando un principio activo o pasivo. En el caso de Aries, que sería el inicio, el primer signo,
podemos ver que es elemento fuego masculino. Esto lo que está describiendo es una energía que se expresa hacia afuera. Aries representa el inicio, la valentía, el coraje, el impulso, la agresividad. La agresividad en su amplio espectro, porque para poder salir al mundo, para poder nacer, necesitamos de cierta agresividad, ¿sí? Y romper con esa barrera, con esa membrana que nos separa del mundo externo con el mundo interno. Por eso se lo relaciona con una energía de impulso e inicio. A continuación vamos a tener un signo de elemento tierra, de polaridad femenina o pasiva, ¿sí? Tauro lo que va a hacer es conservar esa energía que se ha expresado, la va a intentar condensar, acumular y va a generar firmeza. ¿Sí? Tauro también está relacionado con todos los placeres sensoriales porque ya nos remite al cuerpo, todo lo que sea el contacto, ¿sí? También todo aquello que me dé autoestima o que me eleve la autoestima, ¿sí? También va a representar la abundancia, va a representar el valor en términos de valor y ética, ¿no? Los valores personales. También representa, como les decía, el cuerpo y el alimento, todo aquello que ingresa, ¿sí? Por eso también en algún nivel Venus representa el dinero y la abundancia. Son esos recursos que yo acumulo o que ingresan en mi mundo. Después vamos a tener un signo de elemento aire, a Géminis. Acá la energía se dispersa, ¿sí? Este es un signo masculino, por lo tanto está describiendo una energía que se expresa hacia afuera. Géminis representa la comunicación, el aprendizaje cuando hablamos de intercambio, como lo que estamos haciendo ahora, exactamente. Es la comunicación de este tipo. Habla de las ideas, de la información, habla de los hermanos, porque está hablando de las relaciones cercanas y directas. En algún nivel son los hermanos, en otro nivel son los vecinos, pueden ser los primos. Es ese entorno cercano y, digamos, aquel entorno en el que yo me muevo de forma ritual todos los días. Rito significa que repito todos los días, ¿no? También va a representar el transporte rápido o el movimiento corto, los trámites, la versatilidad, representando los trámites en términos de papeles, ¿sí? Todo lo que sea comercio e intercambio de información de palabra hablada o escrita va a estar representada por Géminis. Y por eso los geminianos también se reconocen como comunicadores. Luego vamos a tener un signo del elemento agua, ¿sí? Que es un signo femenino. Hasta ahora podemos observar que se van alternando las polaridades. Empezamos con un signo masculino, seguimos con uno femenino, volvemos al masculino y al femenino. Y acá, a través de esto podemos observar también el ciclo, ¿sí? Cómo se va alternando y cómo es necesario esta alternancia para empezar y terminar un ciclo. Bueno, Cáncer representa la memoria, el pasado, son los ancestros, es la familia o el clan, y a diferencia de Géminis, que es el entorno cercano, o los hermanos, los primos, como habíamos dicho, Cáncer es la familia de origen. Si es mi familia en la que yo he nacido, son mis padres, ¿sí? También mis hermanos, pero también está hablando de los ancestros, ¿sí? Ya estamos hablando de una conexión emocional. Vamos a entender a través de Cáncer la nutrición, ¿sí? En este sentido está relacionado con la maternidad y la gestación, en el sentido de que es todo lo que represente la contención y que ayuda a gestar al individuo, tanto en la gestación literalmente hablando, el embarazo, como en la gestación del individuo para que se pueda desarrollar, para que pueda tomar forma. También va a representar el sentido de pertenencia, ¿sí? En algún sentido también Cáncer puede presentar o representar aquellos grupos a los que yo pertenezco, la comunidad, ¿sí? Porque hay un sentido, hay una identificación de clan, ¿sí? No siempre va a ser la familia de origen, aunque esa es la representación principal, pero sí está hablando también de un lugar de pertenencia, ¿sí? A continuación vamos a encontrarnos con Leo, que volvemos a empezar el ciclo con el elemento fuego, también de polaridad masculina. Leo representa el honor, el orgullo, la generosidad, es el brillo personal, es la autoridad, es la esencia espiritual, ¿sí? Es la identificación consciente, aquella identidad, como por ejemplo, en mi caso que
porque también está representado por el Sol. Yo que soy Sol Acuario, me voy a identificar esencialmente con ese signo, ¿sí? Eso es una relación signo-planeta. Bueno, Leo también representa objetivos conscientes y la fortaleza. A continuación vamos a tener a Virgo, que es un signo de elemento tierra femenino. Virgo representa el servicio como el trabajo diario, ¿sí? Ese servicio que yo ofrezco a los demás. Es también el orden, la corrección, el detallismo, es el discernimiento. ¿Sí? Recordemos que cada signo, al estar representado por un elemento, está otorgándole una cualidad. ¿Sí? Y el elemento tierra, lo que por ejemplo podemos, para hacer un paralelismo con el discernimiento o en el análisis, el elemento tierra tiende a separar, es seco y tiende a separar, ¿sí? A diferencia del agua, como cáncer, que tiende a unir. Y por eso son esos vínculos cercanos, que yo siento cercanos. Bien, también representa la cosecha, ¿sí? Es la cosecha después de haber hecho un trabajo. Por ejemplo, tenemos la siembra en Aries y la cosecha en Virgo, ¿sí? Ahí podemos ver también parte del proceso. Bien, ahora vamos a continuar con el signo de Libra. Bueno, Libra en esta rueda que va en esa transformación de la energía, es la energía del vínculo con un otro, ¿no? En las relaciones con el otro, los vínculos, las sociedades. Representan el mundo, el equilibrio, el balance y también tiene que ver con la justicia, ¿no? Porque en relación con un otro es el primero con el que yo me relaciono, entonces tiene que haber una normativa que tiene que ser justa, equilibrada para un otro, ¿no? Entonces, estos nativos de esta vibración van a expresar esa necesidad de justicia, también de belleza y armonía en el mundo. Está regida por el planeta Venus, que como la mitología la sabemos es la diosa de la belleza, del amor, de la sensualidad, del deseo. Esa vibración va a estar expresada en Libra, pero de forma más formal, ¿no? Como más de las ideas, de lo que Libra, al ser un signo, un femenino, un masculino de aire, aire tiene que ver con la mente y con las ideas. También expresa elegancia, la normativa y la capacidad de negociación con el otro, ¿no? Al ser un signo que se comunica, negocia. Después en el siguiente estado de la energía tenemos a Escorpio, ¿cierto? Que también habla de un vínculo, pero un vínculo con un otro, pero un otro con el que se vincula profunda e intensamente. Por eso Escorpio está relacionado con la sexualidad muy profunda, con la guerra también personal, con los enemigos ocultos. Es un signo que habla de la transformación, es muy intenso, expresa el misterio, el esoterismo, lo profundo, también es cauteloso y puede tener como una energía de manipulación porque se mueve en secreto. Es resistente y habla de esto del erotismo. Después en el otro estado de la energía que pasa al elemento de fuego, que es un elemento de fuego, como saben, es masculino. Elemento pues se expresa hacia afuera y está buscando la expansión, ¿no? Expandir los límites de lo conocido, de las rutinas, de lo que ya aprendió, ¿no? Entonces es un signo que se muestra optimista para poder ser aventurero, es buscador de sentido, como que las cosas en el lugar donde están van perdiendo brillo y sentido, hay que buscar el sentido más allá de los límites, es aventurero, explorador, suelen ser maestros, la expresión de esta vibración es de maestrías, de encontrar la verdad, es un filósofo y también es alborazado, es excéntrico, es sobreexpuesto y es ético, la normativa, la norma, el deber ser, tiene que ver mucho con Sagitario. Y en el siguiente estado de la energía pasamos a un signo de tierra, que la tierra nos trae esta vibración de lo femenino, de lo que va hacia adentro, pero es Capricornio. Capricornio que está en la parte más alta de este ciclo, ¿no? Habla de esto, del exponerse ante la vida, del ser responsable, de buscar las metas, del sacrificio, de la madurez, de ser trabajador, de ser perseverante, de reservar esa energía para cuando se necesite. Y sobre todo por su regencia con Saturno que habla de los límites, de ser realista, ¿no? Ahí se expresa esa energía.
Después sigue otra energía, sigue el siguiente estado de la energía, pasaría a Acuario. ¿Sí? Acuario es el que viene a revolucionar todo, lo que estaba establecido, ¿no? Por eso se le conoce como un signo de aire, que es de mente, es una mente masculina, pero también esa mente la utiliza para innovar, para revolucionar, para ser independiente, para también la pone en función, como es un signo que ya está terminando como este ciclo energético, no solamente tiene en cuenta su relación con el mundo cercano, sino su relación con todo el mundo, con el universo, como del equilibrio universal, ¿no? Entonces se habla de que es un signo fraternal y humanitario, de que es social y comunitario. También es extravagante, o más que extravagante, es raro. Elige caminos diferentes. Después de que cambia esta energía, ya pasamos al último signo de agua, que sería el final del ciclo. Pero como yo les dije, esto va a ser espiralado. Entonces, Piscis se cierra el ciclo, el primer ciclo, y Piscis es un signo de agua que disuelve. Aquí hablamos de que vamos a lo transpersonal, a entregarnos a la totalidad. Entonces, esa expresión de esta energía es sentimental, es empática, es inspiradora, es artística, es mística también, porque está en contacto con todo lo sutil, es humanitaria, es el salvador de los salvadores. Aquí tiene una relación, por ejemplo, con Jesús también, como salvador. Bien, ahora vamos a hablar sobre las áreas de experiencia vital en donde se van a dar estas imágenes que nos dan los signos del zodíaco. Entonces vamos a ver que se dividen, perdón, en 12 porciones o en 12 áreas de experiencia vital, como les venía comentando. Vamos a tener el primer área o la casa uno o ascendente, el signo ascendente, que va a estar hablando de la presentación del yo al mundo. ¿Sí? Va a ser esa imagen personal que uno emite y también muchas veces es una imagen o sí, es una imagen que tenemos que ir integrando, es una energía a integrar. Muchas veces y sobre todo durante la primera etapa de la vida nos van a estar imputando esa energía, pero nos va a costar reconocerla. A lo largo de la vida y que va pasando la experiencia vital, la vamos a ir integrando. La casa 2 tenemos la casa de los recursos primarios. ¿Por qué? Porque también está hablando del cuerpo. Son esos recursos que sostienen al yo. ¿Sí? Entonces va a hablar de los valores personales, va a hablar de los recursos económicos o recursos materiales, lo que yo tengo. La casa 3 va a hablar del entorno cercano, del aprendizaje, de la educación primaria, ¿sí? Y todo lo que está relacionado en algún sentido con una analogía a Géminis, porque cada casa tiene analogías a los signos, lo que no es lo mismo decir que sea lo mismo que los signos. Si hay una analogía en un orden. Después vamos a tener la casa 4, que es la casa del fundamento, de los ancestros, el origen, el hogar. ¿Sí? Acá nos va a describir desde dónde venimos, cuál es el mandato familiar. Vamos a tener la casa 5, que nos va a hablar de los dones y las habilidades que uno disfruta al hacer. ¿Sí? Va a hacer todas aquellas actividades que disfruto. Pero cuando hablamos de dones y habilidades, también nos está hablando de una herencia de la familia. ¿Sí? No es que todas estas áreas estén por separado, sino que es una manera de categorizarlas, pero están todas unidas. Cada una habla de la anterior y de la próxima. Después vamos a tener la casa 6, que va a hablar de las rutinas y los hábitos diarios, va a hablar del trabajo, todos aquellos esfuerzos que yo tengo que hacer diariamente para poder organizar mi vida, para poder afrontar la vida. Después nos vamos a encontrar con la casa 7, que va a representar a los otros y los desafíos con los que me enfrento. Podemos observar que en la casa 7 tenemos la primera oposición al yo. La 7 se opone al yo, es decir, los otros y el mundo, yo me los voy a encontrar de frente cuando salgo al mundo, ¿no? Después vamos a tener la casa 8, que nos habla de un intercambio con un otro y que nos va a transformar. O sea, nosotros nos transformamos cuando entramos en contacto con otro o cuando salimos al mundo. ¿Sí? Se produce una especie de crisis. A partir de esta área vamos a la casa 9, que nos va a hablar de aprendizaje de expansión y el sentido de trascendencia. Después de una crisis de transformación,
entramos en contacto con otro sentido, mucho más allá del que había antes de esta transformación. Sí, por eso también en algún sentido representa el aprendizaje o la educación superior, ¿sí? La universidad, por ejemplo. A partir de este momento llega la casa 10, que nos va a estar hablando, o también está conocida como el medio cielo, habla de las elecciones voluntarias, las decisiones voluntarias. ¿Por qué? Porque acá yo decido cómo me expreso en el mundo, qué es lo que yo quiero dejar, cuáles son mis metas, cuáles son mis logros sociales, y cuál es el legado que quiero dejar, qué es lo que quiero construir. Por otro lado, después vamos a tener la casa 11, que va a representar las expectativas y los proyectos a futuro, los amigos, la gente que nos ayuda, que nos colabora. ¿Sí? También van a ser los beneficios que yo voy a querer obtener de mis decisiones, por eso refiere a las expectativas. Y por último vamos a tener la casa 12, que es la casa del retiro y el aislamiento. La casa 12, si hay alguno que ya haya visto algo de astrología previamente, habrá visto que es muy difícil de describir, porque está hablando de un área de disolución, también habla del mundo onírico, es decir, cuando nos vamos a dormir y entramos en ese estado, ¿sí?, de inconsciente profundo. Entonces la casa 12 va a hablar de eso particularmente, del inconsciente profundo. También de los retiros, la meditación, puede describir también áreas como hospitales o lugares aislados, todo lo que tenga que ver con el aislamiento. En este sentido, la casa 12 también nos habla de una disolución del yo, ¿sí? Podemos ver que acá empieza el yo, nace y acá se disuelve. Pero se disuelve para poder volver a nacer, ¿sí? Para poder volver a crearse la vida. Entonces, a partir de esto, podemos ir entendiendo, según la carta natal de cada uno, cómo se van combinando, ¿sí?, o qué tipo de tónica va a tener la experiencia vital de cada persona. Esta combinación ya va marcando la diferencia entre las personas, ¿sí? Eso podemos entender de que no todos los acuarianos vamos a ser iguales, ni todos los geminianos, ¿sí? Hay una variación porque también hay una distribución particular para cada persona, que va a partir desde el signo ascendente relacionado a la hora de nacimiento. Bueno, en esta clase les comentamos, les prometimos que íbamos a mostrarles cómo identificar lo que es el Sol, la Luna y el ascendente y qué representan. ¿Sí? El Sol viene a representar el yo soy, ¿sí? Es la identificación consciente, como les comentaba cuando hablaba de Leo, ¿sí? Teniendo en cuenta esta analogía. Después vamos a tener la luna, que va a hablar del mundo interior, del mundo emocional, y va a hablar de cómo me siento. También es la zona de refugio, por eso acá pusimos como ejemplo, me siento contenida cuando, y que después podemos hacer un pequeño ejercicio para poder hacer una descripción. Y el ascendente va a estar representando cómo me presento ante el mundo. Y también la manera en que los demás me ven, ¿sí? Pero que yo tengo que integrar y reconocer en mí y desarrollar. Entonces, por ejemplo, un sol en Acuario, yo soy innovador, ¿sí? Yo soy excéntrico, yo soy raro. Una luna en Piscis, me siento contenida cuando me puedo retirar, ¿sí? Haciendo un paralelismo o una analogía, la casa 12 con Piscis y el concepto de disolución o de aislamiento, ¿sí? Una luna en Piscis, para poder refugiarse y recuperar energía y sentirse contenida, va a tender a aislarse, ¿sí? Muchas veces esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en la evasión. Por otro lado, un ascendente en Libra, por ejemplo, va a estar diciendo que la persona se presenta ante el mundo como un mediador, alguien que busca el equilibrio, alguien que quiere entrar en contacto con otros y que tiene que desarrollar la conciencia del otro, ¿sí? E integrarla en sí mismo. Bien, por otro lado, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, les vamos a mostrar cómo ingresar a descargar la carta natal y cómo identificar el sol, la luna y toda esta simbología combinada, ¿sí? Y a partir de eso vamos a hablar sobre un evento y un tránsito planetario, que el último fue el último eclipse de sol en el signo de Aries, que fue el 29 de marzo pasado. Así que yo ahora les voy a pedir un momento que voy a compartir pantalla, ¿sí?, para poder mostrarles
cómo acceder a la carta natal, para los que no sepan. Hay varias páginas en donde podemos ingresar. Yo les voy a mostrar a través de lo que es AstroSeek. Es una página gratuita y no hace falta hacerse tampoco usuario. Les pido un momento. Bueno, podemos poner astroseek.com y ya ingresamos a la página. ¿Quieres, Flor, puedo ayudarte a Sí. compartirla? Yo la tengo acá a la mano. Bueno, dale. Te dejo compartir a vos, ¿querés? ¿Cómo? Sí. ¿Lo querés compartir? Dale. Voy a dejar de compartir y te paso a vos. Espérame. Bueno, ahí está. Ya tenés que poder compartir. Bueno, espero que estén viendo la pantalla. Esta es Bueno, una de las páginas en la que pueden consultar sus cartas natales. Esta es muy buena. La otra es astro.com, pero bueno, para el ejemplo trajimos AstroSeek. Acá entran por horóscopos gratuitos. ¿Sí? Este primer vínculo de acá. Entran a carta natal gratuita en línea. ¿Sí? En carta natal gratuita podemos poner los datos de nacimiento. Bueno, para este ejemplo vamos a dejar los que tienen ahí. 1 de enero de 1970, ponemos el horario, es importante que la hora sea lo más exacta posible porque la hora depende del ascendente y que las casas se ubiquen en el lugar correcto. Y aquí tenemos que tener el lugar de nacimiento. Por ejemplo, ponemos un lugar, Montevideo, Uruguay, por ejemplo, y le damos calcular. Bien, acá vemos cómo la carta generó la distribución, ¿cierto? Partiendo de un ascendente en Aries, ¿sí? Aquí hay que poco identificar los signos y los símbolos de la carta, ¿no? Pero acá encontramos que esto es un ascendente en Aries en el grado 15. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es que la parte de afuera tenemos a los signos, ¿no? Este se llama la cinta zodiacal, sería el fondo del cielo, las estrellas fijas. Y estos son los que, digamos, imprimen energía a cada planeta, ¿no? Los que van a definir, le van a dar una tonalidad al planeta. Después, los símbolos que tenemos adentro son los planetas, ¿sí? Y estas líneas que dividen la rueda son las casas, como nos estaba contando Flor hace un momento, que nos estaba describiendo casa por casa su significado. Bueno. Ella nos mostró esa triada que es muy importante, que es el sol, el yo soy, la luna, nuestro mundo emocional y el ascendente, que es como nos presentamos al mundo, ¿no? El ascendente lo encontramos acá, en esta parte, es la primera casa, es una casa astrológica y define cómo nosotros nos presentamos al mundo, ¿no? Y esta se ubica en los grados 15. Bueno, cada signo está dividido en 30 grados, ¿cierto? O sea, toda la rueda zodiacal tiene 360 grados y cada signo tiene un espacio de 30 grados. En el caso de las casas, la división depende de la ubicación en el que uno esté, ¿no? Pero cada una de estas líneas va a marcar el comienzo de una casa. Entonces empezamos con esta, que es la casa uno. Esta es la casa 2, la casa 3, ¿cierto? No sé si la están viendo, yo estoy moviendo el cursor. La casa 4, que es la parte más baja de la rueda, la casa 5, la casa 6, la casa 7, que es muy importante, la casa 8, la casa 9, la casa 10, la casa 11 y la casa 12. Y aquí se repite, ¿no? Bien, entonces decíamos que tenemos el ascendente. El sol es esta figura que le llamamos mónada a este símbolo. Significa la completitud y la totalidad. Si ven, se parece también a la figura completa de la carta. Y esta la podemos identificar como el sol. Y después tenemos a la luna, que el sol en este caso estaría en el grado 10 de Capricornio. ¿Por qué 10? Porque contamos aquí uno, en estas lineecitas que parecen una regla, uno, acá hay 5, 6, 7, acá hay 10,
y el Sol está en el grado 10 con unos segundos más. Esto habla del tiempo. Bien, entonces ya tenemos identificado estos tres elementos. Ahora, queremos saber en esta carta de una persona que es hipotética, ¿sí? ¿Dónde le cayó el eclipse que vivimos el 29 de marzo pasado, que estuvo muy intenso y el eclipse era en Aries, en los 9 grados de Aries, ¿no? Entonces tenemos que buscar el signo de Aries. Y el signo de Aries está por acá, es toda esta porción. Entonces tenemos que buscar ahora los 9 grados. Entonces contamos 1, 2, 3, acá está, acá hay 5 y acá contamos otros 4 grados. Acá, en este punto, se harían los 9 grados de Aries. ¿En qué casa cae? ¿Cierto? Cae en la casa 12, que como nos contaba, nos compartía Flor, está es el inconsciente, es la casa del encierro, es la casa de la disolución, es la casa de... ¿Qué pasa? Que al caerle un eclipse de sol, que es una pérdida de conciencia, ¿cierto? Que es un perder, es una depuración del coraje, de los deseos, de hacia dónde va, de la voluntad, ¿sí? Todo lo que simboliza Aries se está haciendo en el inconsciente, o sea, pueden pasar cosas que pasan de forma inconsciente, ¿cierto? Pueden haber, si Aries simboliza la lucha, la agresión, pueden haber, generarse agresiones de parte de otros que no las vemos venir, que vienen, puede haber un choque, puede haber una cosa violenta que pase del exterior y que nos haga contactar con nuestra propia energía ariana, ¿no? Entonces, en otro caso, el Aries podría estar ubicado de forma distinta, en otro lugar de la carta, ¿no? Podría estar ubicado en la casa A. Eso tendrán que verlo ustedes en sus propias cartas, dónde tienen a Aries para poder identificar dónde les cayó el eclipse y cómo influencia, en qué área de la vida les estaría influenciando. Lo mismo, en esta carta, por ejemplo, para el Sol, la Luna y el ascendente. Entonces, el Sol, que está en esta carta en el grado 10, se ubica en la casa 9, que es de los viajes al exterior, de las maestrías, de la expansión. Significa que hay una posibilidad de iluminar y de expresarse, de expresión de vocacional en la casa 9, ¿no? En la casa de las maestrías, de la expansión, de los viajes al exterior. Entonces hay mucha posibilidad de que la persona se sienta realizada cuando hace un estudio profundo, cuando pertenece digamos, algo religioso, cuando es profesor también, porque es la casa de la educación superior, cuando comparte conocimiento con la búsqueda de la verdad, ahí se siente expresivo, ahí brilla su sol. Bueno, y la luna se ubica en la casa 7, en los 19 grados, que la casa 7 es la casa de las parejas, ¿cierto? De los socios, diciéndonos que aquí esta persona es contenedora, es mucho más sensible, es cuidadora con un otro, ¿cierto? Pero lo hace de forma librana, o sea que busca, cuando se siente emocional, busca el equilibrio con el otro, va a negociar con el otro, ¿no? Esa es la expresión. Así es que integramos la astrología para sacarle el mayor provecho, lo que nos esté pasando en este momento. Así es. Bien, bueno, ahora voy a volver a compartir pantalla y voy a hacer algunos comentarios también al respecto que un compañero nos comentaba sobre los signos. Sí, en realidad exactamente los planetas o las estrellas fijas o la rueda zodiacal es una cinta que está alrededor del planeta, ¿sí? Y en algún momento, al principio, hace miles de años atrás, sí estaban alineadas las constelaciones con la rueda zodiacal. Hoy en día, por la precesión de los equinoccios y por el movimiento terrestre, eso se fue corriendo, ¿sí? De todas maneras, en lo que es la astrología tropical, ¿sí? Que es la que practicamos nosotros, que es una astrología terrestre, ¿sí? Porque después está la astrología sideral, que sí se encarga de estudiar las estrellas fijas. Vamos a seguir teniendo ciertas referencias, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de ciclos y patrones,
en lo que es en la psique humana y en su manera de desplegarse en la vida, responde a patrones. Entonces se puede seguir hablando y estudiando en base a cierta analogía con cómo empezó en su principio, en su inicio. Bueno, dado de que quedan poquitos minutos, sí, yo ahora les voy a compartir de nuevo pantalla. De todas maneras, después yo me voy a quedar un ratito más, unos minutitos más. Lina va a tener que retirarse un cachito antes, pero si hay alguna duda o consulta lo pueden hacer. Bueno, ahora que vamos a hacer el ejercicio de reconocimiento, podemos ubicar cómo se presenta un tránsito o un evento astral en la carta natal. Lo importante de acá es que nosotros aparte lo vamos a compartir el video y las filminas que están viendo ahora. Después van a poder hacer esta combinación. De hecho, las invitamos a que hagan este pequeño ejercicio de hacer la sumatoria del signo con la casa. Y los tres aspectos principales son luna y ascendente, ¿sí? Como para poder entender cómo es la conformación de la estructura de la personalidad, ¿sí? De cada uno de ustedes. Bien, bueno, como sabrán, esta masterclass es una presentación de un curso que estamos lanzando con Lina, que va a empezar ahora los primeros días de abril. Está conformado por 4 módulos de 12 clases cada uno, es un mes y medio cada módulo. En el primer módulo vamos a ver todos los principios básicos, vamos a ver sobre los elementos, su dinamismo, vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de filosofía de la naturaleza, dado de que la astrología nos está hablando justamente de ciclos naturales. Nosotros, los humanos, como todo ente que existe y vive en este planeta Tierra, está bajo las mismas leyes. ¿Sí? Entonces, la filosofía de la naturaleza nos permite acceder a una reflexión contemplativa, de observación hacia afuera y de observación hacia adentro, y ahí podemos ver esta premisa que vimos al principio de cómo es arriba hacia abajo, cómo es adentro hacia afuera. En el módulo 2 vamos a tener las dimensiones de la realidad. Acá vamos a estar viendo todas estas combinaciones que les acabamos de ver, obviamente muchísimo más detallado. Vamos a ver los signos, vamos a ver los planetas, vamos a ver las casas astrológicas, vamos a ver aspectos, vamos a ver toda la combinación de esta dinámica en este gráfico que acabamos de ver, y lo vamos a ir empezando a interpretar, ¿sí? En el módulo 3 vamos a ver los aspectos y las dinámicas planetarias. ¿Aspectos qué significa? Significa observación, observar. Cuando un planeta está en aspecto con otro, quiere decir que lo está viendo. Cuando, por ejemplo, si alguno de ustedes ya ha estado siguiendo un poco de astrología y escuchamos sobre un aspecto de cuadratura, lo que estamos intentando explicar a través de eso, podemos imaginarnos un cuadrado, una cuadratura, y es una observación como de costado, ¿sí? Entra en tensión, ¿sí? No es de frente ni tampoco es un punto muerto, sino que lo podemos ver y en algún sentido genera una tensión. Bueno, y vamos a observar todas las dinámicas planetarias y todas sus combinaciones. Ya en el módulo 4, ¿sí? Vamos a avanzar con métodos y técnicas de interpretación, tanto técnicas modernas, ¿sí? Contemporáneas de corte psicológico y terapéutico, y también vamos a ver técnicas tradicionales de la filosofía helenística, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a orientar también los métodos y las técnicas a poder hacer algunas predicciones, ¿sí? Para poder observar los patrones y hacer predicciones. No es que las técnicas modernas no lo hagan, sino que el enfoque es diferente, o está más centrado en el mundo interno también, ¿no? Entonces con Lina decidimos combinar estos dos métodos para hacerlo mucho más completo y que al momento de poder afrontar sí, afrontar una carta natal, podamos ver ambos aspectos, ¿sí? Esto lo hace bastante más profundo. Así que bueno, los invitamos a que si les gustó esta clase, aunque un poco breve, porque bueno, dado el tiempo que teníamos disponible, esperamos que les haya sido de utilidad y que bueno, si tienen alguna consulta, ahora pueden quedar conmigo unos minutitos y hacerme la pregunta que ustedes quieran. Le dejo ahora unos minutos a Lina antes de que se tenga que retirar. Bueno, gracias a todos por su participación.
De verdad que esperamos que este contenido les sea útil, digamos que aprender a ubicar dónde están cómo impactan cada uno de los eventos astrológicos en la propia carta natal, les va a dar una información súper importante que les va a permitir entender lo que está pasando en el día a día. Y bueno, les agradezco mucho la participación. Ahí los dejo con Flor. Un abrazo a todos. Gracias, Lina, abrazo. Bueno, quien guste, voy a dejar de compartir pantalla, así la que quiera me puede preguntar cualquier consulta, cualquier duda. Acá está. Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que les explique un poquito más? Sí, decime, Pati. Hola, buenas tardes a todas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la clase. Y una preguntita, en dado caso que no se sepa bien la hora del nacimiento, ¿varía mucho la carta astral o hay puntos específicos que no se pueden saber o algo así? Sí, la hora del nacimiento es realmente sumamente importante porque lo que va a estar marcando es la distribución de las áreas de experiencia vital. No es que no se pueda averiguar, hay técnicas para poder averiguar la hora de nacimiento, eso se llama rectificación de la carta natal. Eso es un estudio bastante más complejo, se puede hacer. Si no, de todas maneras, seguramente sepas el día en que naciste. Entonces, se pueden saber algunas cosas. De repente, lo que se puede hacer para poder empezar a estudiar tu carta natal, si no tenés la hora, es más o menos conocer el rango. Lo ideal sería que sepas más o menos dentro de qué 2 horas naciste. Por ejemplo, si fue de 6 a 8, si fue de 8 a 10, para poder más o menos ir calculando, sobre todo el tema de la luna, pero sí es realmente fundamental. Me Ok, dicen, a muchísimas veces, gracias. no, por favor, a vos, Pati. Perdón, acá me dicen a veces el horario de, a veces el horario que nacimos está claro, nosotros nos basamos en el horario del acta de nacimiento, ¿sí? Como horario oficial. Después hay técnicas que rectifican esa hora y se puede perfeccionar, ¿sí? Pero bueno, eso es un estudio bastante más profundo y eso sirve para poder hacer predicciones. Pero ya con el horario del acta de nacimiento se puede trabajar. Sí, Blanca, coméntame, Hola Flor, ¿cómo mucho estás? gusto. Un Muy bien, gusto. gracias. Una pregunta, ¿sabes que me quedó duda hablaron del eclipse? Ujú. Ajá, pero me enredé en cómo buscar en la casa que corresponde a dónde cayó, a dónde nos cayó el eclipse en nuestra Bien, carta natal. bien. Bueno, voy a mostrar una carta para hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Un breve ejemplo. Un momentito y ya les muestro, por si alguien más tiene la misma duda. Ahí les voy a compartir pantalla. ¿Ven todos ahí? Perfecto. Sí, Sí. gracias. Bien, cuando estamos siguiendo algún astrólogo o los tránsitos planetarios y nos dicen, se viene el eclipse, ¿no? Este 29 de marzo pasado fue el eclipse en Aries. Y ustedes ya aprendieron con esta clase cómo descargar su carta natal. Entonces, lo primero va a ser identificar dónde está el signo en donde se dio el eclipse. En este caso fue un eclipse en Aries, ¿sí? Entonces vamos a ubicar Aries en nuestra carta natal, primero. Después vamos a identificar la casa. ¿Cómo la identificamos? Con esta numeración que está acá. Todas estas porciones nos está indicando una casa o un área de vida. Por ejemplo, en este caso, perdón, después del tercer paso vamos a identificar el grado en el que se dio el eclipse. Entonces, si el eclipse se dio en Aries en el grado 9, vamos a buscar el grado 9 desde donde empieza Aries, que es acá, contamos 1, 2, cada rayita gris son 4 grados. La quinta rayita se hace negro, entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25 y 30, ¿sí? Contamos hasta 9 grados. También lo que nos está marcando cada rayita es cada día solar. Por ejemplo, el primer día de Aries, el 21 de marzo, va a ser el grado 01 de Aries.
el día 22 de marzo va a ser el grado 2 de Aries. Y así 30 grados, 30 días, ¿sí? A excepción de febrero, que eso también, por eso no va a ser todos los signos del 21 al 21 de cada mes. Va a haber una corrección, pero van a ser 30 días, ¿sí? Entonces, a partir de esos datos, ubicamos el eclipse. Y para poder entender cómo afectan nuestra vida, vamos a ubicar el área de experiencia, la casa 12 en este ejemplo. Bueno, la casa 12 nos habla de retiros, nos habla de aislamientos o lugares de aislamientos, ¿sí? O también nos habla de disolución, de final. Entonces, si tenemos un eclipse solar y hacemos una separación de conceptos y entendemos que eclipse significa eclipsar, velar y tapar, el sol significa la conciencia, ya nos está diciendo que se tapa la conciencia queda velada. En este caso, ¿la conciencia de qué? Ariana, que es la conciencia de valor, de iniciativa, de valentía. Entonces, si lo combinamos además con la casa 12, esto quiere decir que cuando se da un eclipse en esta área, la casa 12 es un área bastante compleja de entender, lleva bastante estudio, pero nos puede indicar que podemos caer en un estado de inconsciencia bastante profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos perdiendo conciencia por el eclipse y además esto nos cae en una casa de inconsciencia profunda o del inconsciente profundo, y de disolución. Entonces, por eso nuestra compañera nos describía que pueden ser situaciones que van más allá de nuestra comprensión consciente. No las vemos de frente, no somos conscientes de eso. Ya de por sí el eclipse no nos permite, un eclipse de sol no nos permite ser conscientes del hecho, pero encima la casa 12 es aún más. Por eso, antiguamente en la astrología tradicional se decía que la casa 12 es la casa de los enemigos ocultos. Hoy en día, esos enemigos ocultos los podemos entender como nuestros demonios internos o nuestros enemigos internos, ¿sí? Esto que nos va haciendo ruidito atrás, no lo reconocemos como nuestro, pero está haciendo ruido. Y así con cada una de las casas vamos haciendo la sumatoria de los significantes. Después, obviamente, cuando se entra en un estudio más profundo, se empieza a observar los aspectos que son estas rayitas, que esto está hablando del dinamismo entre planetas, la comunicación que hay. ¿Es una comunicación tensa o es una comunicación fluida? ¿Sí? Los planetas vienen a representar funciones psicológicas, también representan personajes, también tienen una analogía representativa con cada signo. Por eso en un momento, yo cuando hablé de Leo, hice el ejemplo de, por ejemplo, que yo soy Sol Acuario, mi identificación, mi identidad va a ser acuariana. También una buena forma de entender al Sol es el imperativo categórico, que es aquello que es mi ley, ¿no? La ley que me da autoridad a mí. Por eso mis objetivos conscientes, con qué me identifico y me da honor. Y bueno, como nos comentó nuestra compañera, la luna nos va a estar hablando del mundo emocional, donde me refugio, también aquellos lugares en donde se dan ciertos cambios y los ciclos, ¿no? Haciendo una analogía con lo que representa la luna. Y así sucesivamente. Obviamente que la astrología es bastante compleja, es un sistema que engloba muchas disciplinas, ¿sí? Porque como les mencionaba, a través de la rueda zodiacal podemos entender los ciclos de los elementos, por eso están separados por color para representar cada uno de los 4 elementos. Y cada uno, como podemos ver, esto no se los dije antes, lo agrego ahora, cada elemento, ustedes van a ver que hay 3 de cada uno, 3 de fuego, 3 de tierra, 3 de aire, 3 de agua. Eso nos está hablando también de cada elemento un ciclo o una etapa del elemento. Aries representa el inicio de la voluntad o del elemento fuego. Leo representa lo que sostiene al elemento fuego y Sagitario lo que lo dispersa. Lo podríamos representar como Aries, el chispero, con lo que enciendo una hoguera. Leo representa todo eso que hace que se mantenga el fuego y el calor concentrado, ¿sí? Eso de alimentar el fuego. Y Sagitario viene a representar la luz que emana ese fuego, que hace que se disperse la energía calórica del fuego, ¿no? Y también son las chispitas.
Entonces, bajo esa premisa podemos entender que cada uno de los elementos también representa una etapa del ciclo, y así con cada uno, ¿sí? Entonces, podemos entender que el zodíaco es un 3×4, o un 4×3, 4 elementos por 3 movimientos, 12 signos del zodíaco. Sí, Mina, decime. Buenas tardes, Flor. Muchas gracias Buenas por la tardes. clase. Mi pregunta es, por ejemplo, en esta carta natal, yo puedo ver dónde está la luna y dónde está el sol, pero el ascendente, ¿en dónde está? El ascendente es este símbolo, ¿sí? Que dice ASC, que en la filmina que les mostramos, a ver si lo puedo mostrar acá, me voy para acá, es este, bueno, acá le falta la S, pero son las 3 primeras letras, ascendente. ¿Y qué significa ascendente? Significa el signo que asciende por el horizonte. Este es el horizonte. Antiguamente, la astrología se usaba más de forma orientativa y predictiva, no se usaba tanto para autoconocimiento, no en sus inicios. Entonces, cuando, sobre todo los navegantes, y se manejaban por las estrellas y demás, hacían estos cálculos para poder entender qué tipo de energía se iban a encontrar, o sea, qué escenarios se iban a encontrar, ¿sí? En el horizonte. Y también es una energía guía. Por eso el ascendente es el horizonte hacia dónde ir, ¿no? Por eso cuando conocemos nuestro signo ascendente, de algún modo, podemos entender qué tono tiene nuestro destino, ¿sí? Hacia dónde se orienta, qué es lo que nos vamos a ir encontrando en el camino. Entonces, ¿esta carta natal es de un Aries con ascendente en Aries, entiendo, o cómo es? Esta es una carta natal de una persona que tiene ascendente Aries, porque acá donde comienza el ascendente es la primera casa, la casa 1 del yo, toda la casa 1 Sí. representa el ascendente, pero con un sol en Capricornio. Acá tenemos el símbolo del sol, ¿sí? Y va a ser una persona con la luna en Libra, porque acá tenemos el símbolo de Libra. Estos 3 símbolos nos va a estar describiendo, entre otras cosas, porque estos otros símbolos también, pero va a hablar de la estructura principal de la personalidad de la persona. Es decir, el ascendente es nuestra forma de presentarnos al mundo, la imagen, ¿sí? El sol va a hablar de la conciencia de la persona, que es distinto a una personalidad que se va desarrollando a medida que voy viviendo, ¿sí? Nosotros vamos desarrollando herramientas, esta persona se va a presentar ante el mundo enérgica, valiente, corajuda, pero va a tener una conciencia estructurada, con conciencia de la realidad, ¿sí? Porque es Capricornio, es elemento tierra, ¿sí? Nos habla de estructura, de solidez, pero a su vez va a tener un mundo emocional, mental o analítico. ¿Por qué? Porque tiene la luna en el signo de aire libriano, ¿sí? Entonces va a ser una persona valiente, corajuda, con conciencia de la realidad, y también va a tender a refugiarse en los otros, ¿sí? Entonces, es lo que va a conformar la estructura principal. Obviamente que después están los otros elementos, como Venus, que representa el deseo, Marte representa la voluntad de acción, Júpiter la expansión, y así con cada uno de los planetas, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, si no tienen más dudas, yo los invito a que nos sigan en las redes también. A mí, Alina, yo figuro como astrofilosófica. Mi enfoque es desde la filosofía, sobre todo desde la filosofía de la naturaleza, para poder entender estos fundamentos básicos y elementales. Lina estudia muchísimo lo que es toda la parte social, ¿sí? Todas las redes y demás. Sí, Sandy, coméntame. Hola, ¿cómo te va? Hola, hola, buenas tardes. Dos Buenas tardes. preguntotas. Una, Sí. el ascendente siempre se va a ubicar en la casa 1. Siempre el ascendente lo que hace es dar inicio a toda la distribución de las casas. Siempre. Ok, Siempre va a ser la casa 1. ok, gracias. Y la otra preguntota es, ¿qué días serían los cursos y qué costo tendría? Bien, los cursos los vamos a estar dando los jueves y los sábados. Va a haber clases teóricas los jueves y los sábados va a ser clases prácticas. La teoría va a estar pregrabada, ¿sí? Van a haber algunas clases de interacción
Pero las clases de práctica también van a ser teórico-prácticas. Ahí es donde vamos a interactuar, donde vamos a estar practicando toda la información. Y después los costos va a depender si haces todos los módulos juntos o si lo haces por separado, si elegís, por ejemplo, el módulo uno, ¿no? Podés pagar mensualmente o podés pagar todo el curso en su conjunto, digamos. Ahora nosotras cuando le enviemos la grabación, las filminas, también les vamos a enviar todos los detalles para que ya lo tengan por escrito, ¿sí? Gracias. No, por favor, gracias a vos, Andy. ¿Alguna consulta más? ¿Qué les pareció las clases? ¿Les gustó? ¿Se entendió? ¿Fue claro? Sí, muy, muy claro. Bueno, yo ya tomé un curso con Lina. La verdad es que es algo que me apasiona, que me gusta mucho. Hay cosas que hoy conocí, como esto que te hice Bueno, la pregunta del eclipse. Hay cosas que igual tengo que como volver a, a a refrescar, a desarrollar, reforzar. a Ujú. procesar, ajá. Pero en general muy bien. Muchísimas gracias, Flor, por su tiempo y por esta información que nos das. ¿Eh? Muchas Muchas gracias a gracias. vos, Blanca, y a todos los que participaron. La propuesta con Lina es poder también brindarles una perspectiva desde el origen de la astrología. Yo estudio mucho la astrología helenística antigua, la tradicional, y con Lina hacemos esta combinación de todo lo que es innovador, ¿no? Ella se enfoca mucho en la astrología contemporánea, moderna, expansiva, innovadora, de corte terapéutico. Entonces, entre ambas, la idea es que ustedes puedan, las personas que se quieran sumar a las clases, es que puedan tener una visión global de la astrología y bastante profunda, ¿sí? Porque vamos a ver filosofía también un poco. Van a tener textos para leer. Yo me baso mucho en Platón y Aristóteles, si bien no es que tengan que estudiar todo Aristóteles y Platón, sí de ellos parten muchos conceptos, sobre todo de la filosofía de la naturaleza, para poder entender los ciclos, ¿sí? Para poder entender cómo es que se manifiesta, porque hay signos que están en potencia, que son esenciales, y hay otros signos que se expresan hacia afuera, así que son existenciales. Entonces, hay ciertos conceptos que desde nuestra perspectiva está bueno verlos ya profundamente desde los principios filosóficos, ¿no? ¿Cuál es la base del pensamiento astrológico? ¿Por qué los signos son 12? ¿Por qué están relacionados con los elementos? ¿Por qué tienen distintos tipos de movimiento? ¿De dónde parte esto? Esa es nuestra idea, ¿sí? Que puedan conocer el origen también del pensamiento astrológico. Flor, por último, con todo con el curso que van a dar, ¿qué es el alcance que nosotros podemos tener cuando terminemos esa formación? Cuando terminen la formación van a poder, además de leer su carta, también van a poder leer otras cartas, porque lo que van a aprender es a leer una carta astral, ¿sí? Van a poder aprender a hacer ciertas predicciones. Obviamente que la invitación es también a quien realmente se sienta apasionado por esto, sigue investigando, porque este es un estudio que no tiene fin, ¿sí? Es muy, muy vasto, tiene muchos miles de años en la humanidad guiando a las sociedades. Pero bueno, nuestra idea es que ustedes puedan presentarse ante una carta y entender cuál es la configuración, cuál es la dinámica tanto de una persona como de un evento, porque nosotras podemos sacar cartas de eventos, y no solamente de personas. Entonces, ya entendiendo las bases, los fundamentos, eso lo podemos traspolar a una persona o a un evento. Entonces van a terminar este curso sabiendo leer una carta natal y teniendo técnicas y métodos de interpretación y predicción, ¿sí? Muy bien. Pues muchas gracias, Flor. Bueno, gracias a ustedes, les agradezco un montón que hayan participado. Y bueno, en el día de mañana seguramente van a estar recibiendo toda la información por correo electrónico, ¿sí? Y bueno, también les vamos a dejar nuestros teléfonos y nuestros mails, nuestras redes, para que se puedan poner en contacto con nosotras para lo que necesitan, ¿sí? Bueno, un Gracias. gustazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.